Cristian, muchas gracias. Cristian, y asistentes, ¿ahí está bien el sonido? Sí, Sí, señor. se escucha Vale. y se ve. Eh, Adelante. Perfecto. Miembros del jurado, doctora Vianey, doctora Elsa y el doctor Vladimir, reciban un cordial saludo, al igual que mi asesora, la doctora Nubia Costanza, y a toda la comunidad que asiste a esta sustentación. Les agradezco por hacer parte de este proceso. Bien, el nombre de la tesis es Análisis de una estrategia didáctica de igualdad de género para estudiantes de básica secundaria en la institución educativa Alonso de Olaya de Villeta, Cundinamarca. La pregunta problema es cuál es la caracterización de la estrategia didáctica que puede contribuir al desarrollo de prácticas de igualdad de género en los estudiantes de básica secundaria de la institución educativa Alonso de Olaya de Villeta, Cundinamarca. Las preguntas secundarias que se plantean son: ¿cuáles son las prácticas de igualdad de género de los estudiantes de grado noveno jornada de la mañana de la institución educativa Alonso de Olaya de Villeta, Cundinamarca? ¿Qué contenidos deben incluirse para la implementación de la estrategia didáctica de intervención que generen prácticas positivas hacia el reconocimiento de igualdad de género en los estudiantes que hacen parte del estudio? ¿Y cómo son los cambios en las prácticas de reconocimiento de igualdad de género después de la implementación de esta estrategia didáctica en los estudiantes de grado noveno en la jornada de la mañana de la institución educativa Alonso de Olaya de Villeta, Cundinamarca? Bien, la justificación. De Subiría menciona que la discriminación en contra de las mujeres se reproduce en diversos espacios de la sociedad, como la familia, los medios de comunicación, las artes y la escuela. Apple, Brulet y Subirá manifiestan que la escuela es un agente socializador donde se transmiten estereotipos de género a través de su currículo oficial y del currículo oculto, generando desigualdades y violencia entre sexos. Rodríguez y García manifiestan que desde diferentes herramientas que contiene la educación, como la literatura, los juegos, los juguetes, las formas de educar a niñas y niños, desde allí se desprende un marco diferencial que transmite estos estereotipos de género. La institución educativa Alonso de Olaya no es indiferente a este marco diferencial y se observan estos estereotipos de género. Bien, en cuanto a la justificación, pues inicia desde la necesidad de educar en igualdad de género, ya que es clave para el desarrollo personal, social y económico, especialmente para las niñas y las mujeres. La UNESCO sostiene que es una inversión valiosa para la paz y el desarrollo sostenible. Esta justificación, pues, se marca desde cuatro principios. El primero es identificar las representaciones mentales que constituyen la desigualdad de género expresadas a través de los diferentes lenguajes de los y las estudiantes. La número dos es reformular convicciones sociales sobre el género, pues establece modelos de organización social y educativo, incorporando tradiciones y formas de interrelacionarse con las personas, ya que influyen de manera sustancial en ideologías, actitudes y expectativas del alumnado. La número tres es sensibilizar. La toma de conciencia inicia desde la comprensión de la herencia cultural, que ha establecido unos poderes y unos roles diferentes a partir de la inscripción biológica del sexo. Estrada sostiene que esas reflexiones teóricas son supremamente necesarias para comprender y explicar los significados del género que se promueven en las diferentes prácticas educativas. Y como número cuatro está el cumplimiento del derecho a la igualdad. Palacios y Velázquez mencionan que la igualdad de derechos en todas las personas es fundamental y que los estados deben garantizar leyes y políticas no discriminatorias.
Además que esta investigación se basa en la responsabilidad social que tiene la institución educativa Alonso de Laya en la construcción de una sociedad justa y equitativa, donde la educación, sostiene Díaz, desempeña un papel crucial en la promoción de igualdad de género y la eliminación de violencia y discriminación. Bien, el objetivo general de esta tesis es analizar la aplicación de una estrategia didáctica que contribuya en las prácticas de igualdad de género en los estudiantes de básica secundaria de la institución educativa Alonso de Olaya de Villeta, Cundinamarca. Los objetivos específicos son tres. El primero es identificar las prácticas de igualdad de género de los estudiantes de básica secundaria jornada de la mañana de la institución educativa Alonso de Olaya de Villeta, Cundinamarca, con la aplicación de una estrategia didáctica. El número dos es implementar una estrategia didáctica de intervención que genere prácticas positivas hacia el reconocimiento de igualdad de género en los estudiantes de básica secundaria en la jornada de la mañana de la institución educativa Alonso de Olaya. Y número tres, analizar críticamente la aplicación de una estrategia didáctica de intervención que genere prácticas positivas hacia el reconocimiento de la igualdad de género sustentada en el concepto de teoría crítica. Bien, el marco teórico. Se hace una revisión exhaustiva de la literatura de las categorías establecidas, que son la igualdad de género, la música en la escuela, la didáctica general y algunos contenidos, algunos apartes de contenidos audiovisuales. Se reúne información que se enmarca en teorías, marco legal, un aparato conceptual y luego se conforma el estado del arte. En cuanto a la igualdad de género, se revisaron documentos que están relacionados con la teoría de género, la teoría de la justicia de género, la teoría de la agencia de género, la teoría de la interseccionalidad, la teoría feminista, teorías cognitivo-evolutivas, la teoría multifactorial de la identidad de género de Bloch, pero también se revisan algunos documentos como las buenas prácticas que propone la ONU, las buenas prácticas de igualdad de género. Se revisa también lo que pronuncia el Programa Transversal de Igualdad de Género, que se hace el mainstreaming del Consejo de Europa, Convención de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En cuanto al marco legal, pues revisa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de nuestro país, la Ley 1620 de 2013, la Ley 1622 de 2013, la Ley 581 del año 2000, la Ley 1257 de 2008. Y en cuanto al marco conceptual, pues se desprenden algunas configuraciones que ayudan a darle mayor comprensión a la tesis y que se van anclando durante todo el recorrido del documento, pero que al final también aparece una parte como un anexo y como Es, tesis, perdón, es que se te escucha entrecortado, pero puede seguir. Se escucha un momento entrecortado, sí. ¿ya está bien ahí la conexión? Sí, Ya, Vale. Hay estudios que hacen referencia a la coeducación, la prevención de violencia de género desde el arte, la educación artística que fomenta la igualdad de género y también estudios que apuntan a la perspectiva de género. En cuanto a la didáctica general, se hace la revisión de la didáctica Magna de Comenio, textos de Camilloni, de Paulo Freire, la didáctica musical de Orff, teoría crítica, pedagogía crítica para educación musical, didáctica artística, estrategias y recursos desde el arte para educación. En cuanto al marco legal, se encuentran las orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media. Y se revisa también el marco jurídico y político para promover
la igualdad y mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje para el empoderamiento propuesto por la UNESCO. En cuanto al estado del arte, aparecen textos de didáctica para promover la igualdad de género en adolescentes, estrategias para prevenir la violencia de género en escuela secundaria, la mujer en el sistema escolar, disposición y actitudes hacia la igualdad de género por parte de los estudiantes. En cuanto a la música en la escuela, se revisa la teoría musical, pedagogía musical, musicoterapia, y en cuanto al marco legal, se hace una revisión de la ley y el Plan Nacional de Música para la Convivencia. En el estado del arte se encuentran documentos y estudios importantes que hacen referencia a la música en la adolescencia, música en la escuela secundaria, música y didáctica y música y publicidad. Y en cuanto a los contenidos audiovisuales, se revisa la teoría del aprendizaje audiovisual y la teoría del aprendizaje multimedia. En cuanto al marco legal, se sustenta desde derechos de autor, protección de datos personales, clasificación por edades y contenido inapropiado. En el estado del arte, pues encontramos estudios que hacen referencia a la educación y didáctica audiovisual y educomunicación y publicidad. Bien, fundamento de la propuesta didáctica. Lo primero que se hace aquí es lo de Abraham, Benedict, Gowan, Lynn y McCoy. Y se articula con premisas de la teoría crítica de Teodoro Adorno. Y también se articulan con acciones transformadoras, conciencia y justicia social, pensamiento crítico y la pedagogía de Henry Giraud. Entonces, la teoría crítica de Teodoro Adorno se centra en criticar la cultura y la sociedad contemporánea, especialmente la influencia que tiene la industria cultural en la percepción y el comportamiento. Adorno argumenta que la cultura se ha convertido en una mercancía que prioriza la producción y el consumo masivo en lugar de fomentar la creatividad y la reflexión crítica. Critica la homogenización y la estandarización cultural, así como el control y manipulación que se da de las masas por medio del consumo de elementos como la música. La estrategia didáctica se desarrolla desde los constructos anteriores y busca promover la reflexión crítica sobre el papel de la música en la cultura de la sociedad del Alonso de Olaya. La creatividad del alumnado cuestiona contenidos y roles y estereotipos que se presentan en los contenidos que se proponen. Y con el aprendizaje que desde allí se desprende, producir contenidos contrastantes a esos contenidos analizados. Bien, Reguillo menciona que la música es importante en la formación de identidad, en la diversión y en la interacción social que tienen los jóvenes. Y contribuye Se te está del cortando. sentido de sus vidas. El estudio de la música es esencial para comprender cómo la juventud y configura su forma de vida. No sé si la conexión ya está mejor. Ya mejoró. Sí, mejoró. Vale. Continúo entonces. El estudio de la música es esencial para comprender cómo la juventud establece su identidad y configura su forma de vida a partir de esta. La música refleja entonces representaciones del mundo que los jóvenes van construyendo. Bien, en cuanto al marco metodológico del presente estudio, se registra al interior del enfoque investigativo cualitativo y se hace uso, por decirlo así, del paradigma epistemológico de la teoría crítica de la sociedad y de la pedagogía crítica de Giraud. Y otros consideran que este tipo de estudios persiguen hallar las demostraciones o causas que producen cierto fenómeno. Entonces se prevé el alcance del proyecto, determinar la influencia de una estrategia didáctica que contribuya en la creación
promoción e implementación de prácticas de igualdad de género en el contexto mencionado. Bien, algunas características del paradigma epistemológico de la teoría crítica es que es pragmático y cualitativo, que busca enfocarse en acciones transformadoras. Vargas anota que en lugar de hacer una contribución puramente teórica o académica, el conocimiento se construye desde aquí con el objetivo de tener una contribución a una aplicación práctica y utilitaria. Es decir, se debe hacer algo con ese conocimiento que se genera en el contexto donde se aplica. Algunas características de la teoría crítica son: tiene una perspectiva crítica, ya que cuestiona el poder y la dominación en los sistemas sociales y educativos. Hace énfasis en la práctica, ya que relaciona teoría y práctica para transformar la educación. Tiene un compromiso social, ya que busca cambios positivos en la sociedad desde el compromiso ético y político. Su enfoque es interdisciplinario, ya que integra varias disciplinas para analizar la realidad educativa del contexto de la participación activa de todos los sujetos involucrados. Su enfoque también es histórico, ya que contextualiza históricamente las desigualdades y exclusiones en la educación. Y tiene un análisis dialéctico, identifica las contradicciones y tensiones que se presentan en el sistema educativo y en la sociedad. Bien, cuando se utiliza la teoría crítica en la investigación educativa, se sostienen las anteriores condiciones y busca tener un impacto en estudiantes y en la sociedad. Freire considera que la educación no es neutral, sino que está influenciada por las estructuras sociales y culturales. Entre las herramientas metodológicas que utiliza la teoría crítica en investigación, pues se encuentran el análisis crítico del discurso, la investigación y la observación participante y la entrevista crítica. Estos elementos buscan comprender críticamente la realidad educativa, revelar las estructuras de poder presentes en ella y generar propuestas de cambio en busca de la emancipación del alumnado. Ahora bien, en cuanto a las fases de investigación, la teoría crítica sugiere un método de trabajo centrado en la sencillez de los modelos y en la precisión de las conclusiones e interpretaciones del trabajo social. Entonces tiene una fase de planificación, una fase de trabajo de campo que es la acción, y viene la fase analítica, y por último una fase informativa que es la fase de reflexión. Bien, en cuanto a la pedagogía crítica de Henry Giraud, esta se inspira en ideas de teoría crítica, en la pedagogía liberadora de Paulo Freire, en la teoría del poder de Michel Foucault, en el posmodernismo crítico y los estudios socioculturales. Ve a la educación como una práctica política, social y cultural. Y podemos observar cómo la pedagogía crítica de Henry Giraud se hace transversal durante el proceso de investigación, teniendo en cuenta sus principios pues, éticos, culturales, políticos y de participación social. De forma sintetizada se muestran las 6 dimensiones que trabaja esta pedagogía: la participación, la comunicación, la contextualización, significación, humanización y transformación. Y se evidencia cómo esta pedagogía crítica contribuye a realizar investigación que genera conocimiento y que es válido y relevante y que está comprometido con el cambio social y educativo. Bien, la población. La población está compuesta por 78 estudiantes entre edades de 12 y 17 años, pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, 30 pertenecen a la zona rural y 38 a la zona urbana. Hay 40 niñas y 28 jóvenes. Pertenecen para ese momento a los grados novenos de la institución Alonso de Olaya, Jornada de la Mañana.
En cuanto a los instrumentos de la investigación, Miles y Uberman afirman que crear instrumentos propios en investigación cualitativa permite un mayor acercamiento y captura de la realidad. Denzin y Lincoln manifiestan que este tipo de instrumentos en teoría crítica admite registrar en profundidad los fenómenos sociales y capturar las representaciones y experiencias de los participantes. Son tres los instrumentos, pues son los siguientes. Primero que todo, un cuestionario, es el ejercicio 1 que se aplica, y allí se recopila información sobre las prácticas de igualdad de género detectadas en actividades desarrolladas en tiempo libre. Este es el cuestionario de manera breve. Existe un cuestionario 2, es el ejercicio número 2 que se aplica, y su objetivo es recoger información sobre cómo la música influye en las relaciones y la identidad del estudiantado. Hay un ejercicio 3 y 4, donde la comunidad estudiantil responde en preguntas abiertas sobre música y violencia de género. Luego el estudiantado desarrolla actividades de contraste y elabora un producto textual a partir de un video propuesto. Bien, el análisis de la información. En la presente etapa del estudio, pues se tienen en cuenta las dimensiones metodológicas de la pedagogía crítica de Girard, y con cada elemento propuesto en los resultados obtenidos. Los resultados siempre se van a presentar desde el ejercicio que se propone, se articula con un objetivo de investigación, aparece una reconceptualización, se presenta una categoría para clasificar la información y se respalda por medio de un sustento teórico. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos, pues se articula con una dimensión de la pedagogía crítica. Y todo el proceso de la presentación de resultados lo atraviesa la humanización, que hace parte de las 6 dimensiones de la pedagogía crítica de Girard. Bien, en cuanto a los resultados del ejercicio 1, este se articula con el objetivo general. Aquí se revela entonces que existe una distribución desigual del trabajo doméstico y afecta principalmente a las niñas y a las mujeres que hacen parte del estudio. Se analiza cómo estas desigualdades influyen en las prácticas de otras actividades en el tiempo libre, como ver televisión. ¿Está mejor la señal? Sigue. Estas desigualdades influyen en las prácticas de otras actividades del tiempo libre, como ver televisión, practicar un deporte, compartir con otras personas, realizar actividades académicas, jugar. En cuanto a la reconceptualización, Freire, Apple, Quichelot y Mallare reconocen que la hegemonía siempre está ligada a una forma de pensamiento. Entonces los investigadores lo que hacen acá es analizar cómo la educación, la política, la tecnología y las relaciones socioculturales llevan a las personas a adoptar formas de opresión. La categoría que acá se propone son los estereotipos de género que se reproducen desde el hogar y en consecuencia en otros espacios que frecuenta la comunidad estudiantil. Se sustenta desde la mirada de Miller, Hochschild, Folbre y Butler, argumentando que se presentan aún brechas en la distribución de tareas domésticas según el género. Las niñas entonces dedican mayor tiempo a estas tareas, reciben menor remuneración y disponen de menos dinero para sus gastos. Este patrón se perpetúa entonces de generación en generación y viene lógicamente desde la casa. Aquí vemos algunos resultados de manera breve. Estos son los resultados para actividades en casa. Para ver televisión. Normalmente siempre los que tienen mayor tiempo son los que hablan.
que muestra la práctica de deporte. Bien, en cuanto al ejercicio número 2, que se articula con el objetivo específico número 2, aquí se analizan los hábitos y preferencias musicales de la comunidad, incluyendo géneros preferidos, frecuencia de escucha, medios de reproducción y fines que le atribuyan la comunidad a la música. Además, se explora la percepción de la función educativa que puede cumplir la música y la presencia de algunas violencias de género en ciertos estilos musicales. En la reconceptualización aparece entonces el poder discursivo lingüístico. Tiene un papel central en la regulación y dominación social. Y las prácticas discursivas establecen reglas sobre quién tiene autoridad para hablar y quién debe escuchar. Freire, Foucault, Giraud, Butler, Quinchelo y Mallaren enfatizan que el lenguaje es un medio a través del cual se ejerce el poder y se perpetúan estructuras de dominación en la sociedad. Silverman considera que el gusto musical es un fenómeno social y que está condicionado socialmente, es decir, nace, vive y muere dentro de la vida social a la que pertenece. No es ni individual, no es ni subjetivo ni particular. La categoría en la que se clasifica la información son los contornos musicales de la comunidad estudiantil que devienen de los gustos musicales y se sustenta desde el concepto de hábitus que propone Bourdieu. El hábitus se halla en los gustos musicales, pues se encuentran socialmente organizados en un proceso de creación, difusión, aceptación y estandarización. Martínez cree que esta estructura se consolida al establecer normas y pautas de comportamiento relacionados con la música. Estos aspectos revelan cómo los gustos musicales son moldeados por el entorno social y las dinámicas culturales. Aquí podemos observar algunos resultados y esta diapositiva hace referencia a las horas que la comunidad académica usa para escuchar música. Van desde 1 hora hasta 6 o más horas. Los medios que usan la comunidad educativa para escuchar música, emisoras, música descargada de los smartphones, YouTube, plataformas y otros dispositivos, de manera breve. ¿Con qué fin escucha música? Algunos para divertirse, otros para recrearse, para concentrarse, para generar tranquilidad, para estudiar, para hacer ejercicio. Los géneros más escuchados, este es un listado que arrojan los resultados. Miramos acá, entonces, si la música cumple o no un papel educativo, qué aprendizajes adquiere la comunidad por medio de la música. Bien, en cuanto al ejercicio número 3, este se articula con el objetivo específico 3, y el grupo de estudiantes aquí identifica y analiza las representaciones de violencia de género presentes en los contenidos propuestos. La reconceptualización, aquí aparece la centralidad de la interpretación, la hermenéutica crítica. Habermas, Bernstein, Ricoh, Quinchelo y Mallaren argumentan que lo que se busca acá es facilitar la comprensión y el entendimiento de lo que se observa y formular a partir de allí una crítica cultural al detectar las configuraciones de poder en los contextos sociales y culturales. Estos métodos interpretativos pues son fundamentales para desvelar significados y comprender las dinámicas de poder que se presentan en la sociedad. Las categorías que se proponen acá son las violencias de género, la violencia física, la violencia verbal, psicológica, sexual, económica, y se sustenta desde la mirada de McClary, Cohen, Strong, Piñuel, ya que proponen que los estilos musicales llegan a su público usando diferentes estrategias. Algunos estilos musicales utilizan el sexo y la violencia para ganar seguidores.
Se asocia entonces música y violencia y se empieza a distorsionar las relaciones de género y las primeras afectadas son las mujeres. Estas son algunas diapositivas donde muestran cómo los géneros femeninos y masculinos empiezan a reconocer las diferentes violencias de género en los contenidos propuestos. Y aquí empezamos a mostrar de manera textual lo que algunos integrantes de la comunidad evidencian en cuanto a violencia sexual. Algunos comentarios son muy fuertes, pero es lo que ellos toman de los contenidos analizados y bueno, se transcriben, como lo dije hace un momento, de forma textual. Estos hacen referencia a la violencia verbal, aquí observamos la violencia simbólica, violencia invisible, ¿sí? Violencia económica, violencia psicológica, y estas son algunas expresiones que ellos encuentran a partir de otros géneros musicales. Bien, en cuanto al ejercicio número 4, el objetivo es crear productos con toda la información que se les suministra. Aquí aparece la actividad de contraste. Entonces, lo primero que hacen es 10 elaborar minutos. un producto textual crítico a partir del video. Señor, a 10 partir del minutos. video propuesto, de acuerdo, de la canción Perra de J Balvin. Luego se transcribe una canción de género musical específico en la que se reconocen representaciones de violencia de género en contra de las mujeres. Luego viene el desarrollo de una actividad que contrasta con todas las violencias de género usando la técnica del lettering. Se transcriben entonces canciones con mensajes contrarios a la violencia. La reconceptualización aparece el rol de la pedagogía cultural. Giraud, Freire, Hall, Hooks, Kincheloe y McLaren sustentan que desde esta perspectiva se busca comprender cómo la producción cultural educa generando conocimiento y formando otras identidades. Aporta a analizar las fuentes de dominación y opresión y luego de reconocerlas, llevar a cabo acciones que vayan en contravía a esa hegemonía y a esa represión. La categoría entonces acá son los mensajes con los que se defiende la igualdad entre hombres y mujeres y contrastan toda la interior información en la que se promueve la violencia de género. Se sustenta desde Gil Calvo, Beck y Giddens, ya que ellos sostienen que las representaciones sociales pueden modificarse a través de la reflexibilidad, permitiendo intervenir y reconstruir la realidad social sin que la música debe sostenerse como relación estratégica más reflexibilidad a la capacidad de cambiar las descripciones del contexto real. La música y la cultura funcionan entonces como un espejo con dos caras, la imitación y la transformación reflexiva. Acá podemos observar algunos títulos y autores o intérpretes de canciones que la comunidad académica propone en cuanto a mensajes de igualdad, y algunos productos desarrollados con técnica de lettering. Acá algunas expresiones del contenido audiovisual propuesto de la canción de J Balvin. Y bueno, vamos con las conclusiones. Las conclusiones se presentan teniendo en cuenta cada objetivo y con la categoría que se propone para articular. Entonces, en cuanto al objetivo general,
Las conclusiones respaldan la preocupación por la desigualdad de género y muestran que la estrategia didáctica implementada es efectiva en promover prácticas positivas de igualdad de género en la comunidad educativa que se desarrolló. La música cotidiana de las y los jóvenes puede estar condicionada por estereotipos de género, pero también tiene el potencial de desafiar y cambiar actitudes en relación con ese género. Se evidencian prácticas de autoridad y de poder en hogares y espacios como el colegio que reflejan desequilibrios en las relaciones y mantienen la desigualdad. También se observa una falta de reconocimiento de los derechos del alumnado y una falta de equidad por momentos en la educación. En cuanto al objetivo específico 1, se diseñaron y realizaron actividades para analizar el poder y la autoridad y se implementaron planes de trabajo para reformular prácticas sexistas. Luego de diseñar e implementar una estrategia didáctica que tiene en cuenta el contexto musical de la comunidad académica, se concluye que la música desempeña un papel crucial en la vida de la comunidad adolescente y promover el desarrollo socioemocional y tiene el potencial de fomentar prácticas de igualdad de género. La investigación y práctica en la clase de arte tiene como uno de los pilares fomentar la justicia social y abordar temáticas como la cultura, educación y la violencia. La estrategia aplicada es de naturaleza social y política y contribuye a la transformación y acción en la sociedad y fomenta la igualdad y la transformación social. El grupo docente desempeña un papel crucial en la promoción de la igualdad de género a partir del diseño y aplicación de estrategias educativas que fomentan la conciencia crítica y desafían los estereotipos y comportamientos sexistas. Es crucial transformar la cultura educativa y abordar los temas de género en la escuela con un enfoque de igualdad, utilizando herramientas como la música, pero requiere de un análisis crítico de su contenido y una educación inclusiva y consciente de las desigualdades. En cuanto al objetivo específico número 2, la estrategia didáctica ayuda a desarrollar género, promoviendo la aceptación, el respeto y valoración por la diversidad. La música desempeña un papel activo en la formación integral de la comunidad adolescente y es importante analizar los roles. Perdón, se quedó paralizada la presentación, Vilmar, y no se te escucha bien. Una estrategia que tiene el poder de promover conciencia escolar, generar conciencia crítica sobre el uso del lenguaje musical y aportar a la construcción de identidades y transformación social. Esta estrategia 5 minutos. tiene el potencial de repensar las formas tradicionales de enseñanza por medio de las actividades de contraste y fomentar procesos participativos y democráticos donde los educandos pueden desarrollar conocimientos prácticos, reflexionar sobre temas de interés general al interior del proceso de enseñanza y aprendizaje. La música es una herramienta poderosa para promover igualdad, pero en algunos géneros populares se siguen perpetuando estereotipos y violencias de género. Bien, en cuanto al objetivo específico número 3, la estrategia contribuye a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos los integrantes de la comunidad del Alonso de Olaya. A la vez fomenta la construcción de una sociedad justa y respetuosa. Se destaca la importancia de analizar los roles de género al interior de casa y en las actividades realizadas durante el tiempo libre para prevenir y abordar las violencias de género presentes en la comunidad estudiantil. Bien, recomendaciones, los aportes. Los aportes que hace la investigación al conocimiento, esta adopta un enfoque transaccional y subjetivista, generando conocimiento a partir de la praxis y enfocándose en un contexto social específico. Reconoce la importancia del conocimiento como fuente de transformación y emancipación. Aporta en la participación y empoderamiento de las mujeres y personas
con diversas identidades de género en los procesos de desarrollo, paz y democracia. Además, proporcionan nuevos conocimientos y perspectivas en el campo de la igualdad de género en un contexto específico. Los hallazgos pueden orientar el diseño e implementación de políticas públicas y acciones concretas en materia de igualdad de género. Fortalece la base de conocimientos en el campo de igualdad de género y contribuye al avance de la academia y la investigación. Tiene un impacto significativo en el cambio social y cultural al generar conciencia, evidencia y una propuesta concreta para promover la transformación de las formas, actitudes y prácticas que perpetúan la desigualdad de género. En cuanto a lo metodológico, brinda evidencia empírica sobre su impacto en la comunidad educativa, contribuye a fortalecer la fundamentación teórica y justificación de la importancia de abordar la igualdad de género en la educación. La escasa información recolectada de investigadores, muestras y hallazgos concernientes a América Latina y especialmente a Colombia, enfatiza la necesidad de reconocer los motivos de esa ausencia de información. De igual manera, en el continente es una prioridad adelantar estas acciones. Al centrarse en una institución educativa específica de Villeta, Cundinamarca, la tesis aporta un conocimiento contextualizado de la realidad local y las necesidades particulares de la comunidad estudiantil y sirve como referencia para futuras investigaciones y programas de intervención de educación en la región. En cuanto al aspecto educativo, se hace énfasis al vínculo entre educación y justicia social. Hay una proyección hacia la educación conducente a la transformación social y la promoción de justicia por medio de la conceptualización desarrollada. Se parte de la aproximación a desigualdades e injusticias en el sistema educativo y en la sociedad del contexto y en los primeros escenarios que actúa la comunidad. 2 minutos. La institución educativa, la calle, la casa, los espacios públicos, y desde allí se promueve la intervención activa de la comunidad educativa en su propio proceso de aprendizaje. En cuanto a lo musical, la tesis aborda la desigualdad de género en la industria musical y promueve modelos alternativos que proponen la igualdad de género y diversidad en la música. Además, fomenta la reflexión crítica, la participación activa del alumnado, empiezan a cuestionar mensajes, estereotipos y narrativas que se presentan en los diferentes videos que ellos observan. La investigación también resalta la importancia de la educación artística y su potencial para abordar temas sociales relevantes, y se integra música en el currículo educativo para promover enfoques interdisciplinarios que conecten la música con la educación para la igualdad. En cuanto al campo didáctico, se implementa la estrategia denominada actividad de contraste. Estas actividades se fundamentan en el concepto central del contraste, el cual implica llevar a cabo acciones que presenten condiciones diferentes a las prácticas educativas tradicionales, generando una disociación entre el modelo educativo tradicional y sus estructuras establecidas, buscando así cuestionar y transformar dichas prácticas. Entonces, la actividad de contraste implica que la comunidad estudiantil reconozca y analice su contexto educativo y observen qué es lo que desean modificar. Con un enfoque reflexivo, cuestionen las prácticas existentes, identifiquen dificultades y propongan alternativas de mejora basadas en una comprensión profunda de las problemáticas presentes. Bien, en cuanto a la participación, estos son los eventos en que ha hecho parte del estudio. Y acá podemos observar un link en el cual podemos dar cuenta de diferentes contenidos que se han trabajado por medio de la estrategia de la cual se ha mencionado en este estudio. Algunas estadísticas que hacen parte del estudio. Los ejercicios aplicados. Y bueno, básicamente en eso consiste
la tesis. Vilmar, ¿terminaste? Sí, sí, señor. Ah, ok, solo una cuestión. ¿Tienes el enlace? ¿Puedes agregarlo al chat para que se observe con mayor De precisión? acuerdo. Pues, Un momento, por favor. pues mientras lo haces, te agradezco por la intervención. A continuación vamos a dar paso al comité evaluador de tesis doctoral, presidido por la doctora Vianey Rocío Díaz Pérez, a quien le damos paso. Adelante, doctora Vianey. Bueno, muy buenos días para todas y todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por tu presentación. Creo que para todos fue muy enriquecedor esta segunda presentación. Quisiera entonces hacerte dos preguntas puntuales. Regálenme un segundo, por favor. Perdón, Tranquilo. ya, perdón. Entonces tenía dos preguntas al respecto de pues, la presentación y los aportes teóricos que de manera muy fundamentada diste el día de hoy, pero que quisiera de pronto pudieras ampliar. Por un lado, una de las preguntas que quisiera plantearte es si tú ves, cómo ves esa influencia, porque lo nombrabas dentro de cuando ponías el marco teórico, sobre precisamente cómo se influencia ese capital cultural de Bourdieu en la valoración y promoción de la música en el contexto escolar y de qué manera podría impactar en la equidad y diversidad en las oportunidades para estudiantes, no solo como tú lo has dicho, del colegio en particular donde tú has hecho la intervención, sino para cualquier colegio que en Do- particular. ¿Me escuchas ahí? Sí. O para cualquier colegio la donde conexión no es puesta. buena y no escucho bien. A ver, voy a cerrar la cámara a ver si tengo mejor suerte. ¿Sí? Ahí me Adelante. escuchas. Sí, Listo. Te decía Vilmar que primero te felicitaba Eh, por la Entrecortado. claridad. Ahí discúlpame, está. doctora. Es tu red de internet, Vilmar, que está... ya mejoró un poquito. Está fallando. Ahora sí, doctora. Sí, Listo. Ahí ya mejor. A ver, listo. Y querido Vilmar, tú me confirmas sí, porque señora. tú eres el actor principal hoy junto con tu tesis. La pusiste en Ahí escena está de una manera, mejor, doctora. Gracias. ay, pobrecito, como que es el cierto, Cristian. Vilmar, ¿puedes desactivar tu cámara? A ver si mejora tu red de internet. Es que es No tu red. alcanza a tomar las preguntas. Y Doc, si quieres, repite la pregunta, por favor, y Ah, yo la escribo en el listo. chat. Perfecto. Entonces le preguntaba a Vilmar, ¿cierto? De manera puntual, si podría profundizar un poco más sobre la influencia del Sí, capital señora. cultural desde Bourdieu en la valoración y promoción de la música en el contexto escolar y de qué manera impacta esto sobre los procesos de equidad y diversidad en las oportunidades para los estudiantes en el contexto colombiano. Esa era la pregunta y de pronto que nos ampliara también cuál es esa. Billu Shulhan nos habla un poco sobre el ocio, la pérdida del ocio como un escenario para el repensar, para el meditar, para construirnos como sociedad. Eh, Él cómo percibe, después de la investigación y de la tesis que ha desarrollado, se perciben esas prácticas de ocio o no dentro del currículo vivencial y el currículo oculto. Esas son las dos preguntas particulares y nuevamente pues felicitarlo por esta presentación y otra pregunta pues más que pregunta pues que nos contara cómo sintió fue su proceso de evaluación de la tesis doctoral en esta primera y segunda fase. Mi Muchas señal, perdón. gracias. Ah, aquí está la pregunta. Eh, Listo, Vilma. Vilmar,
¿te parece si damos unos 2 minutitos para que puedas estabilizar tu red? ¿Me escuchas? Y Cristian, ¿me escuchan? Sí, Y Jurado. Sí, ahí los escucho. Sí, Seguramente es mi señal y es muy inestable. Eh, es posible, bueno, aquí ya aparecen las preguntas de la doctora Vianey. ¿Es posible que me las formulen, por favor, por el chat? Ya que es, no, Vilmar, es es muy inestable mi necesario, señal. Vilmar, me permito aclarar, esto es una disertación de tesis doctoral. Entonces, a medida que lo que yo propongo es que a medida que los jurados van emitiendo sus preguntas, Lina nos pueda echar una manito escribiéndolas en el chat. Em, esa es la propuesta. O damos unos 2 o 3 minutos para que puedas estabilizar tu red de internet para continuar la sesión. Las preguntas están ya en el chat. Sí, las preguntas de la doctora Vianney. Pero pues debemos seguir haciendo este ejercicio. No sé cómo les parezca. Vilmar, ¿ya me escuchas? Ya, sí, señor. Ah, ahí se escucha muchísimo mejor. Vale. ¿Te escucha? ¿Me escuchas? Sí, sí, señor. Ah, ok, perfecto. En el chat ya están propuestas las preguntas de la doctora. Si la doctora Las tiene, dos preguntas de la doctora Vianey. es correcto. Si la doctora Vianney tiene otra pregunta, eh, que es la última, eh, puedes hacerla. Adelante. Creo que ya. Ah, ok, perfecto. Entonces podemos pasar a la intervención del doctor Vladimir Ramírez. Adelante, doctor. Bueno, de nuevo, un saludo para todos. La doctora Vianey, la doctora Nubia, para Wilmar, en general para todos, no quiero seguir. Hacer inicialmente un reconocimiento de una mejora sustancial, no solamente del trabajo que tuvimos la oportunidad de ver, sino también de la presentación. Destacar especialmente ya la conexión que se plantea con la pedagogía crítica y el trabajo, básicamente el trabajo de grado y toda la investigación, que creo que era una de las situaciones más controvertidas en esta primera vez que vimos. Entonces hago un reconocimiento y destaco este trabajo, además mucho más organizado en términos generales. Creo que mejoró sustancialmente el trabajo. Entonces no solamente hacer el reconocimiento, sino darle mis felicitaciones tanto a la doctora Nubia como a Vilmar. En ese sentido, creo que se podría mejorar un poco tanto la presentación especialmente y con respecto a la estrategia didáctica que se aplicó. Creo que hizo falta en la presentación explicar con claridad cuál es la estrategia, ya que el trabajo de grado pues precisamente es analizar la aplicación de la estrategia, porque se presentaron una serie de actividades y a veces se confunde, inclusive en la presentación, unas veces se habla de actividad, otras veces de estrategia. La estrategia era una sola que normalmente apunta hacia un plan que es generalmente aportar para, digamos, la disminución en cierto sentido, o para acabar, sería la términos generales de esa brecha, digámosla así, discriminatoria de género. Entonces, la primera pregunta es exactamente en qué consistió la estrategia aplicada, explicarla, digamos, con el mayor detalle, ¿cierto? Para poder entender toda la tesis en términos generales. La segunda pregunta, y es un poco para que haya claridad, sería ¿por qué se escogieron 68 estudiantes? ¿No? Eso
para definir con claridad. Supongo que es una muestra por conveniencia, pero no se explicó exactamente esa escogencia, porque se hizo así, cuál fue la definición de la muestra. En términos generales, si podemos hablar de muestra en una investigación cualitativa. La tercera pregunta es un poco pensando en que uno de los sustentos fundamentales está, bueno, la pedagogía crítica, que ya no quiero hablar de ella porque está suficientemente sustentada, pero sí el término de eh, la, la teoría crítica de Adorno, que precisamente la estás planteando como una, digamos, una subordinación de la cultura hacia el marketing, ¿cierto? Y en ese sentido yo hubiera entendido con claridad si el análisis va también hacia esa subordinación del marketing con todo lo que tiene que ver con el desarrollo ya, digamos, entre comillas, solamente sacando la parte musical y todo este desarrollo, digámoslo así, neoliberal, en donde la mujer aparece como un objeto, ¿cierto? Y no hay un análisis exacto de realmente a partir de la educación cómo se contrarresta esa visión en donde la cultura aparece en segundo plano, subordinado a la magnificencia que desarrolla el marketing, inclusive el marketing que se desarrollan en las comunidades educativas y en las instituciones educativas. ¿Sí? Entonces esas son mis tres preguntas. Y de nuevo el reconocimiento para Vilma y para la doctora Nubia por la mejora sustancial del trabajo. Muchas gracias, doctor Vladimir, por su intervención. Ahora damos paso a la intervención de la doctora Elsa Bonilla. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos y todas. Yo voy primero que todo a hacer un reconocimiento, así como lo han hecho mis antecesores, a el mejoramiento en términos de las categorías teóricas que deben sustentar cualquier tesis doctoral. Un mejoramiento ostensible, mis felicitaciones tanto a la directora como a la doctora Nubia y a Vilmar Latorre, que lograron desarrollar no solamente elementos en términos teóricos, sino también a nivel metodológico, que obviamente resultan de ese marco teórico esencial. Yo tengo como, digamos, tres preguntas, pero más que preguntas es como una invitación a ampliar. La primera tiene que ver con una categoría que me llamó poderosamente la atención y es el concepto de justicia de género. Me gustaría ver cómo ese concepto entra dentro de esos resultados que se están desarrollando y que ya el doctor Vladimir venía señalando concretamente en qué consiste, cómo se va ese concepto de justicia o esa apuesta teórica de justicia de género al trabajo que se realizó con los estudiantes. El tercer elemento que quisiera, perdón, el segundo elemento que quisiera desarrollar o que quisiera que se me ampliara es teniendo en cuenta los resultados más los niveles de congruencia entre lo teórico, lo metodológico, es cómo discute nuestro doctorando frente a, digamos, su apuesta teórica dentro de su tesis. Y eso viene unido a la última, que podría ser la misma también. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis que con toda la apuesta teórica que se tiene, con la apuesta metodológica, con los resultados que defiende Vilmar Latorre
en su tesis. ¿Cuál es su tesis? ¿Sí? ¿Cuál es su apuesta? Porque bien lo señalaba citando a Vargas, no se trata aquí de hacer digamos, una apuesta, sino una visión de conocimiento, una nueva visión de conocimiento que lo hace diferente a todo el trabajo que hizo, por ejemplo, en el estado del arte, que lo hace diferente. Muchas gracias. ¿Se comprendió? ¿Aló, Vilma, me está escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, señora, Sí, perfecto. Y creo que intenté Sí, doctora. recoger las preguntas en el chat para que Vilmar, en caso de que haya presentado pues algún inconveniente de conectividad, las haya podido tener muy claras. Perfecto. Bueno, Vilmar, entonces ya los tres jurados presentaron sus preguntas, las sintetizamos a través del chat en caso de que hayas tenido problemas de conectividad, entonces ahora tienes 10 minutos para dar respuesta. Bien, ahí me escuchan. Sí, señor. Bien, en cuanto a la primera pregunta de la doctora Vianey, que tiene relación con el capital cultural de Bourdieu. Entonces, aquí se presentan una serie de conocimientos, habilidades y diferentes estrategias con los recursos culturales que estos estudiantes, que esta comunidad, pues, ha adquirido a lo largo de su vida. Entonces, esto les permite desenvolverse y comprender ese mundo en el que están inmersos. Ese capital cultural, por así decirlo, puede ser transmitido de generación en generación y juega un papel pues sumamente importante en la formación de los individuos que hacen parte de esta sociedad. Tengo que hacer referencia y voy a referirme al noviembre del año pasado. Una observación que me hacía el jurado era que el asunto se había vuelto anecdótico. Seguramente, pero debo citar esa parte anecdótica porque es el contexto del trabajo donde yo lo desarrollé. Entonces, es un pueblo muy tradicional y se tienen una serie de conceptos aún muy arraigados que salen a flote en las prácticas culturales que la comunidad académica pues hace en sus espacios de frecuencia, ¿vale? Bien, en cuanto a la segunda pregunta, no la alcanzo a ver aquí, perdónenme un momento, por favor. El currículo oculto y la experiencia vivencial de tesis. Bueno, se superponen acá como dos elementos con una serie de dinámicas que traen los estudiantes, la comunidad académica, con una nueva serie de conceptos que uno les propone, que el profesor en este caso les propone. Entonces, hay una serie de situaciones muy arraigadas que hacen parte de ese currículo oculto. Cómo juegan, cómo interactúan ellos. Ese currículo oculto que hace referencia de pronto a esas lecciones que ellos aprenden, a esas normas que interiorizan entre ellos, a esos valores, a esas creencias que se transmiten de alguna manera, por decirlo así, implícita, y que no es intencional, ¿no? Dentro de ese currículo oficial que se propone desde la institución. Entonces, esos elementos son muy importantes y son bastante valiosos porque están implícitos ahí. Entonces, están implícitos en esa interacción entre estudiante, toda la comunidad educativa y todo el entorno escolar. Entonces, tuvo un impacto bastante significativo en la formación de la comunidad estudiantil. Más allá, yo pienso que también es un valor supremamente alto en lo que pueda enseñar este currículo oculto a lo que se explicita, digámoslo así, en el plan de estudios. Bien.
cambios en la tesis durante el proceso de evaluación. Entonces, pues primero que todo reconocer las observaciones que durante el proceso del año anterior hicieron los tres jurados. Yo creo que desde ahí arranca todo. Es un poco caótico en el momento, pero sí es un punto de inicio para reflexionar y para desarrollar mejoras al interior del trabajo. De hecho, quiero aprovechar este momento para darle las gracias a la doctora Elsa, a la doctora Vianey, al doctor Vladimir, por todas las observaciones que hicieron. Yo creo que son supremamente valiosas y bueno, como lo dije hace un momento, hace parte de toda la reflexión que conlleva desarrollar una tesis doctoral. Y lógicamente a la doctora Nubia, ¿no? Bien, en cuanto a la pregunta del doctor Vladimir, ¿en qué consistió la estrategia aplicada? Bueno, la estrategia aplicada, pues es un todo, se proponen cuatro ejercicios y básicamente la estrategia, pues, se traza para 2 periodos académicos en la institución, es decir, para aproximadamente unas 18, 16, 18 semanas. Y se basa en el uso de la música que la comunidad estudiantil, pues, hace de la música. Se aprovechó este elemento con el cual conviven los estudiantes para aprovecharla. Yo creo que es una manera fácil de acceder a ellos por medio de los gustos, por medio de las preferencias de ellos. Entonces se toma este elemento de la música y se empieza a diseñar una estrategia. Esa estrategia, como bien se dijo, pues lo que busca es mejorar esas relaciones de igualdad de género en la comunidad en la cual se aplicó. Bien, la segunda pregunta del doctor Vladimir, ¿por qué se escogen 68 estudiantes? Bueno, básicamente se escogen 68 estudiantes de los grados 9º por la edad en que están cursando estos cursos, este grado. Son adolescentes y también para ese momento es por la cuestión de la pandemia. El curso que mayor que te presentaba mayor asistencia para ese momento eran los grados 9º. Y tal como lo menciona el doctor Vladimir, es una muestra por conveniencia. Por ese motivo se hizo. Bien, la tercera pregunta, ¿cómo se contrarresta, el desarrollo la teoría crítica de Adorno se toma como desde la subordinación de la cultura hacia el marketing, sí, desarrollo neoliberal de la música en la que aparece la mujer como objeto. ¿Cómo se contrarresta desde la educación esta postura? Bueno, en relación a la subordinación de la cultura hacia el marketing, Adorno argumenta que en la sociedad capitalista avanzada, la cultura y las expresiones artísticas, en lugar de ser independientes y autónomas, están cada vez más influenciadas y controladas por un mercado. Es decir, están muy marcadas por toda una industria y entonces a partir de acá se proponen diferentes formas de hacer marketing y ven en la mujer como un elemento importantísimo para desarrollar ese marketing. ¿Cómo se puede trabajar entonces desde la parte educativa? Bueno, yo creo que lo primordial es por medio de la inmersión con la comunidad académica y hacerles tomar conciencia. De hecho, hace parte de la fundamentación de este trabajo, que la comunidad tome conciencia de lo que están haciendo parte. Lo decía la doctora Vianey hace un momento, el ocio, de pronto la diversión, ciertos momentos para
para estar atentos a otras cuestiones que muy seguramente para ellos son importantes, pero, pero considero necesario que la toma de conciencia. Entonces, es importantísimo eso, la toma de conciencia que uno puede ofrecer desde la parte educativa. En cuanto a la parte de la primera pregunta de la doctora Elsa, la justicia de género, ¿cómo entra en los resultados? Bueno, yo pienso que esa justicia de género está inmiscuida, está insertada en los resultados a partir de los cambios y de los comportamientos que tienen no solamente la comunidad estudiantil, sino también la comunidad académica. Vuelvo a citar la anécdota. Entonces, años anteriores se hablaba de celebración, por ejemplo, del Día de la Mujer, de simplemente vamos a entregarle una rosa, un detalle, un dulce a las mujeres y listo, esa era la celebración de la mujer en el contexto, en el Alonso de Olaya. Bien, se empieza se empiezan a reformular estos conceptos, la búsqueda de esa promoción, de esa igualdad, de esa equidad entre mujeres y hombres que hacen parte de la institución, no solamente allí en la institución, sino también en el ámbito público. Entonces, lo que se busca allí es empezar a abordar estos conceptos y empezar a eliminar desigualdades y discriminaciones de género que se ven, lógicamente, en el colegio y que existen también en nuestro contexto. Entonces, los resultados busca es que garantizar que las y los estudiantes tengan las mismas oportunidades y el goce de los derechos independientemente de su identidad de género. Un minuto para terminar de responder. ¿Cuál es la propuesta, eh, la, la parte teórica, los resultados? Entonces, lo que se busca acá es la construcción conceptual y práctica que permite la toma de conciencia sobre las prácticas de igualdad de género. Teóricamente es lo que se trabaja hacia los estudiantes. ¿Qué es lo que se pretende también? Es una transformación en las concepciones que se tienen de igualdad de género en toda la comunidad educativa. Y cuando hablo de toda la comunidad, hago referencia no solamente a estudiantes, sino también al cuerpo docente. ¿Vale? Básicamente es eso. Perfecto, Vilmar. Muchas gracias por las respuestas a las preguntas que te hicieron los jurados. En este momento, con el apoyo de Karen Lorena Gudelo, vamos a abrir una sala de deliberación para el que les va a llegar la invitación a los tres jurados, la doctora Vianey, el doctor Vladimir y la doctora Elsa, para que determinen el resultado, pues el dictamen de esta sustentación de tesis doctoral. Entonces, Karen, por favor, abre la sala y a quienes les aparezca la invitación, o sea, a los tres jurados, le dan por favor unirse. Muchas gracias. Los demás permanezcamos por favor en sala. Los demás permanecemos por favor en sala y ya continuamos con este evento de sustentación de tesis doctoral. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente a Bill. Lina, muchísimas gracias.
Bueno, ya están retornando a la sala general los tres jurados de la tesis de Vilmar, la doctora Vianney, el doctor Vladimir y la doctora Elsa Bonilla. Entonces, creo que falta la doctora Elsa en regresar para que escuchemos el veredicto, pues el dictamen de evaluación de la tesis doctoral. Listo. Entonces, doctora Vianney Rocío Díaz, entonces te cedo la palabra para que por favor le presentes al doctorando Vilmar Eduardo Latorre Ramírez, a la doctora Nubia Arias y a las personas que nos están acompañando el día de hoy el resultado de la deliberación de los jurados. Bueno, muchas gracias, doctora Lina, y a todos los presentes por estar en este acto. Queremos dar el día de hoy, 22 de julio, a las 12 del día, cuál fue el veredicto frente a la tesis doctoral del doctorando Vilmar de la Torre. Entonces, debíamos emitir un concepto de veredicto final sobre el cual teníamos dos opciones, o aprobado o no aprobado. Los tres de manera unánime aprobamos la tesis doctoral condicionado con dos observaciones importantes sobre el cual que debe ser entregado al programa de la Universidad de las Américas y el Caribe para una vez subirla al repositorio documental con estos ajustes. De otra manera, pues estaría no condicionada esa aprobación. Y es la siguiente. Tanto en la presentación como oral como en el documento hizo falta, así como se evidenció también en las preguntas, hacer explícito cuál es una síntesis de cuál es la apuesta doctoral. Es decir, cuáles son esos elementos que aporta la tesis al campo del saber educativo. Y la segunda, mencionar cuál es la estrategia comprometida, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia que quiere dejar Vilmar al campo, haciendo uso de las categorías, como mencionó, de género, justicia, fundamentada en los teóricos que sustentó? Luego congelada, doctora Vianney. Esperemos un segundo a ver si retorno y si no, continuamos con la lectura de la tesis. Bueno, creo que la doctora Vianney perdió la conectividad. No sé si el doctor Vladimir quiera continuar con las observaciones o me permite ir avanzando con la lectura del acta de la sustentación mientras ella retorna, o si quiere, doctor Vladimir, adelante. Sí, básicamente, hacer un resumen, Vilmar, debes recoger estos dos observaciones que se te hicieron. Yo te sugiero, en el momento de presentar todo el trabajo de campo, definir claramente la estrategia, un objetivo de la estrategia, ¿cierto? Y cómo se vinculan las actividades que tú estás planteando o que realizaste a la estrategia en general, de tal manera que se entienda claramente cuál es el objetivo, que sabemos que es generar una visión clara en contra de la discriminación y en fomento del desarrollo
un mejor desarrollo de género a partir de los procesos o de la didáctica educativa, ¿no? Eso en la presentación. Y en las conclusiones, definir con claridad cuál es la tesis propuesta, o sea, cuál es el aporte al conocimiento, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo el, el análisis que hiciste tanto en el marco teórico como en el estado del arte. Esas conclusiones que se robustezcan con claridad, en donde aparezca o se evidencie, ¿cierto? Cuál es la apuesta teórica que tú planteas y exactamente cuál es la tesis. Esas básicamente son las dos observaciones. Con eso consideramos que queda muy bien el trabajo, que sabemos que ya va por muy buen camino, y pues obviamente eso es lo que nos tiene en esta etapa del trabajo. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vladimir. Entonces me voy a permitir leer el formato de acta de examen de grado y cerraríamos Perdón, Lina, para... discúlpame. Sí, señor. Pues yo creo que tenía un punto donde debía Sí, señor. intervenir. Solicito hacerlo. Sí, claro, doctora. Adelante. Gracias, sí, porque es que pues me da pena con ustedes, pero hago cumplir el protocolo. Sí, perfecto. Muy bien, sí, señor. Es que también nos hace falta sus palabras, doctora. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muy especialmente saludo a nuestros colegas jurados, agradeciendo sus apreciaciones y pues también comentar muy brevemente el proceso de Vilmar. Como ustedes pueden ver, él es un maestro que ama su vocación, que ama su trabajo, que vibra y quiere formar muy bien a sus estudiantes, y que en el proceso de desarrollo como doctor ha ido construyéndose conceptual y teóricamente. Yo creo que hay que destacar muchísimo ese discurso que él ha logrado construir, que ha sido, y pues es lo que yo destaco de su vivencia, de su práctica, de sus logros, también de las dificultades por las que ha atravesado, pero que creo que es un gran aporte al discurso y a la práctica educativa innovadora. Entonces, pues yo felicito a Vilmar por su constancia, su disciplina, su consagración, su empeño, y pues le deseo muchísimos éxitos, agradeciendo los aportes valiosos de los doctores jurados. Muy amables. Muchísimas gracias, doctora Nuña, y también felicitaciones por acompañar y dirigir esta tesis doctoral. Creo que pues una disculpa ahí con ustedes, con todos los que nos están acompañando hoy. Ese punto lo iba a dar ahora luego de la lectura del acta, pero es verdad que esto antes del dictamen. Entonces, muchas gracias por haber hecho esta moción y por su intervención. Me voy a permitir entonces leer la de examen de grado, queda con Jurado de México. Entonces, Universidad de la Comunicación del Caribe, acta de examen de grado en la ciudad de Colima, siendo las 11 horas del día 22 del mes de julio de 2023. Se reunieron los miembros del jurado integrados por los señores presidente, doctora Vianita Díaz Pérez, secretario doctora Giratoa, local, doctor José Vladimir Ramírez Tarajano, para proceder a efectuar la evaluación del examen para obtener el grado de doctor en educación con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número 2017-1178 con fecha del 10 de agosto de 2016, que sustenta Vilmar Eduardo Latorre Ramírez. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo aprobado por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la propuesta de ley. En constancia, firman los tres jurados en su. Felicitaciones, Vilmar, felicitaciones, doctora Núñez. De verdad, a título personal, agradezco y reconozco el mérito que tiene esta presentación el día de hoy.
el trabajo arduo por fortalecer el contenido teórico que todos pudimos presentar y pues el llamado a seguir trabajando, ¿no? Una investigación inacabada y siempre podemos estarla fortaleciendo para garantizar que para otros sea clara y contundente la aporte que se tiene. Entonces, felicitaciones a todos y a todas. Y finalizamos esta sustentación de tesis doctoral con la toma de protesta del grado, para la que le pido el favor a Vilmar active su cámara y cuando yo termine de leer la protesta y haga la pregunta, me responda sí protesto. ¿Me escuchas bien, Vilmar? Yo quiero dar una Sí, mira, sí felicitación te escucho. muy importante a Vilmar y a la doctora Nubia, porque realmente trabajo doctoral implica mucho compromiso, mucho trabajo, un compromiso con el conocimiento y con el aporte que nosotros desde nuestros salones de clase podemos hacer en torno a que la educación sea de calidad, inclusiva y en términos de igualdad, como lo desarrolla la tesis. Entonces, muchas gracias y muy amables por todo. Entonces, Lina, estaremos esperando pues, el acta para proceder a la firma. Gracias. Muchísimas Doctora, gracias, muchas doctora gracias. Elsa. Perfecto, entonces me permito leer la protesta de ley para el grado de doctor y cerraríamos entonces con la intervención de Vilmar y quienes más quieran intervenir para cerrar este ejercicio de sustentación. Protesta de ley para el grado de doctor Vilmar Eduardo Latorre Ramírez. Ante este honorable presidium y en mi carácter de directivo de la Universidad de las Américas y el Caribe, le menciono. Hoy ha obtenido el más alto grado académico al que se puede acceder. Sin duda, la Universidad de las Américas y el Caribe le ha dotado de competencias en el campo del conocimiento y de la práctica, pero también ha querido despertar en usted plena conciencia de que tiene una misión social a la cual está obligado a responder. Hoy alcanza una meta más en su desarrollo personal y profesional y por ello, en nombre de la Universidad de las Américas y el Caribe, le pregunto, ¿protesta por su honor ejercer el grado de doctor en educación conforme a los imperativos de la ética profesional más estricta, a los mandatos que emanan de nuestra conciencia, de acuerdo con los ideales que buscan siempre el bien común y subordinando el interés personal o de grupo a los supremos intereses de la familia, la sociedad y la patria? Sí, protesto. Si así lo hace, que la patria y la nación se lo premien, si no, que se lo demanden. Felicitaciones, doctor Vilmar. Muchas gracias. Es extraño, Lina, gracias. Felicitaciones. Vale. Muchas gracias. Felicitaciones. De verdad, muchas gracias. Primero que todo, pues quiero dar las gracias a los integrantes del jurado, a la doctora Elsa, a la doctora Vianey, al doctor Vladimir, por todas las recomendaciones que hicieron al interior del documento, pero también todas esas recomendaciones que me hicieron en el mes de noviembre, en la primera sustentación. Yo creo que sin estas, pues no habría espacio hoy de celebrar, de esta tranquilidad, de sentir como esta paz de haber culminado, bueno, culminar como en cierto aspecto, porque esto pues continúa. Pero de verdad, muchísimas gracias. Como lo dije al momento de la sustentación, fue un poco duro, pero después de algunos días y asimilarlo, no cabe más sino que aceptar y reconocer que tenían razón y que había que hacer esos ajustes. Entonces, nuevamente, muchas gracias. A los funcionarios de FUNCEA, Lina, Cristian, muchas gracias por estar tan pendientes siempre de todo este proceso, de todo este proyecto. De verdad son unas personas muy amables y siempre están prestas a colaborar. Y un saludo muy especial a la doctora Nubia.
es un ejemplo de, de, de docente, es un ejemplo de profesora, por esa paciencia que me tuvo, por esa comprensión. Y no quiero romantizar este momento, pero es un amor de persona. Sencillamente debo decirlo así, por todas las cualidades que tiene, y considero importante que tomarla como ejemplo, de verdad, por todo ese tiempo que dedicó para hacer correcciones de esa manera tan tranquila, de esa manera como tan calmada en que explica, en que se hace entender. De verdad, muchísimas gracias por todo este tiempo, doctora Nubia. Y bueno, pues a todos los asistentes que me acompañan, y un saludo muy especial para toda mi familia, para mis hijos, para mi esposa, que me ha ayudado muchísimo en todo este proceso, y básicamente eso. Gracias. Muchísimas gracias, Vilmar. Yo, perdón, nuevamente tomándome la palabra. Si alguien más quiere intervenir, puede levantar la mano. Yo voy cediendo la palabra, pero quise tomarla yo porque pues tuvimos la oportunidad de conversar varias veces luego de la primera entrega del documento de la tesis doctoral, y por eso es que aplaudo y reconozco tanto este ejercicio que se lleva a cabo el día de hoy y que culmina exitosamente. Creo que en el país y en el mundo hacen falta más personas que puedan, o sea, o nos falta a todos y a todas, especialmente en este ámbito académico, la capacidad de escuchar atentamente para fortalecer y mejorar los trabajos que llevamos a cabo. Entonces yo nuevamente te felicito, Vilmar, por haber atendido a esas recomendaciones de los jurados. A los jurados también les quiero agradecer por su paciencia, por su dedicación en la lectura atenta al documento, por esa perspectiva constructiva a la investigación que Vilmar desarrolló, y en particular como académica, como socióloga, pues también felicitar que se generen productos alrededor del trabajo por la igualdad de género desde la educación y desde tu práctica docente en el contexto en el que te encuentras. Creo que de eso se trata, en eso trabajamos nosotros en la Universidad de las Américas y el Caribe aquí en Colombia y en México. Entonces me siento muy orgullosa de esta tesis de hoy y felicitaciones. Está levantando la mano la doctora Ana Patricia. Adelante. Lina, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vilmar, felicitaciones. Conozco tu trabajo, tu empeño, tu dedicación y el deseo de superación en todo momento. Entonces, se ve en esta presentación que tú hiciste ese esfuerzo y esa maduración que adquiriste en el conocimiento y en la forma de presentar las cosas, que están bien, muy bien presentadas. Si uno escucha atentamente, se entera de qué es el trabajo, cuál fue el desarrollo, qué se logró, y bueno, pues ya corregir las cosas que te piden, que están ahí en el trabajo y que no es sino organizarlas. Felicitaciones. Muchísimas gracias, doctora Ana, también por tu intervención y por siempre tu apoyo a los estudiantes y a los procesos investigativos de la universidad. Bueno, creo que Doctora no Ana, hay, muchísimas gracias, de verdad. creo que la doctora Vianney ya pudo retomar, Sí, entonces si quieres cerramos. precísamente. Muchas gracias, doctora Lina. Mil disculpas. Precisamente, bueno, por fortuna alcancé a emitir el concepto. Me disculpan, precisamente hubo, no sé, hubo una complicación aquí, se fue la luz donde estoy, me quedé sin internet, no lograba con datos, pero aquí ya estamos. Nuevamente igual, ante todo, pues felicitar por ese trabajo, en el gran avance que hubo, la fundamentación de categorías, como ya anunciábamos, fue una presentación más seria. Simplemente estos dos elementos son importantes, Vilmar, para ti mismo vincularlos, pues porque quien te lea, quien lea estas conclusiones tendrá elementos para generar nuevas investigaciones y que tu tesis sea un nuevo punto de partida para aquellos que están interesados dentro de esta misma línea. Muchas gracias por la invitación a la universidad y a todos quienes estuvieron presentes. Gracias a los jurados con quien tuvimos un diálogo bien interesante en estas dos sesiones, y que tengan una feliz tarde.
Muchísimas gracias, doctora Vianey. Gracias, gracias, gracias por tu apoyo de siempre, por tu liderazgo como jurado principal de esta terna. Doctora Vianey, Yo sí los escucho. De pronto la doctora Lina estaba hablando y no sé si Sí, es ella o soy yo. perdimos a Mil Lina. felicitaciones. Ah, pues sí, creo que perdimos la doctora Lina, pero ya creo que Cristian, ¿andas por aquí? Si no, con esto entonces ya damos cierre, creo que ya había dicho las palabras, se hizo la lectura de el acta, entonces cerramos con esto, si les parece, con el agradecimiento pues al estar presentes en este acto magno de defensa de tesis doctoral. Ok, bueno, listo. Chao, que esté Doctor muy bien. Vladimir, muchas gracias y un abrazo gigante. Igualmente. Feliz tarde, gracias. Doctora Chao, Elsa, doctora chao. Nubia, que estén muy bien, y al nuevo doctor, felicitaciones, Vilmar. doctora Vianey, muchísimas gracias por todo, de verdad. Con todo cariño. Quedo muy, muy agradecido con cada uno. Gracias. Que Doctor estén muy Vladimir, bien. gracias. Doctora Elsa, gracias. Doctora Novia.